Quiero compartirles algunos aspectos que son claves a la hora de establecer una gobernanza de proyectos bajo una metodología de proyectos como la que nos sugiere el PMI. Un primer elemento a considerar son las iniciativas de proyectos, que son aquellas diferentes ideas de proyectos que pueden surgir en diferentes niveles de la organización y que requieren de un proceso de evaluación previa, digamos un proceso de discriminación previa para determinar qué se va a gestionar como un proyecto o no. Entonces aquí parte de la clave es que existan lineamientos formales y autorizados por la dirección para que todas las personas de la organización sepan qué es lo que deben de completar o cuáles son las etapas o cuáles son los pasos que deben de llevar a cabo para presentar ideas de proyectos. Recuerden que la posibilidad o la oportunidad de que existan proyectos en las organizaciones debe ser abierta a cualquier colaborador. Entonces, que existan lineamientos, que existan plantillas para que todas las personas sepan cuáles son los elementos mínimos que deberían de describir o que deberían de tener claro para que esas iniciativas o esas ideas puedan ser consideradas. Aquí se les están sugiriendo algunos, como que exista una justificación, que existan algunos criterios de éxito, algunos criterios de medición, que exista un alcance y que exista una estimación de tiempo y una estimación de costos de esa iniciativa de proyectos, de tal manera que un panel o un director o una junta directiva o una comisión puede evaluar las diferentes iniciativas que tengan criterios uniformes y a partir del cumplimiento de ciertos requisitos o un tema de oportunidad de negocio se decida cuáles van a ser gestionados como proyectos o no. Y además lo que dice aquí dice que el personal conozca cuáles son esos parámetros de medición, porque lo que menos se quiere es evitar juicios arbitrarios en la selección de proyectos. Entonces, si tenemos dos iniciativas de proyectos, necesitamos tener claridad hacia la organización de por qué uno va a ser un proyecto y por qué otro simple y sencillamente se quedó como una iniciativa. En esto tenemos que ser muy claros para no, por un lado, limitar la capacidad o la posibilidad que tenga la gente de presentar iniciativas, pero también para asegurarnos que aquellas iniciativas que se presentan van a cumplir ciertos requisitos. De igual forma, todas las iniciativas de proyectos o todos los proyectos que se lleven a cabo tienen que estar alineados con la estrategia de la organización. Y aquí dice, como parte de la estrategia siempre tenemos la misión, la visión, los objetivos estratégicos y los proyectos estratégicos que se derivan de los objetivos estratégicos. Entonces, esta comunicación a lo interno de la organización tiene que resultar clave. Las personas necesitan entender cuáles proyectos en los que están trabajando participan de los objetivos estratégicos de la institución y sobre todo cuál va a ser el rol de esos colaboradores en la ejecución del proyecto. En no pocas ocasiones tenemos proyectos muy importantes para las organizaciones que los colaboradores no los logran ver de esa forma porque hay una mala comunicación de las estrategias organizacionales que tiene la institución. Entonces este también es un tema clave. Dentro de los tipos de proyectos usualmente existen tres tipos. En las organizaciones en las que ustedes trabajan podría haber una tipología diferente o podría haber más de tres tipos, pero generalmente los estándares o las normas refieren a tres: a los proyectos estratégicos, que usualmente son aprobados por la junta directiva y son los que vienen esencialmente de la planificación estratégica. Tenemos otros proyectos que se reconocen como proyectos operativos, tienen un rango de autorización menor, posiblemente ya no de la junta directiva, sino un director o un jefe de departamento de área. Y tenemos otros proyectos que reciben dos nombres, a veces se llaman proyectos individuales o a veces se llaman proyectos tácticos, cuyo alcance es más limitado a un nivel de departamento o a un nivel de área inclusive. Entonces, usualmente las principales diferencias entre un proyecto estratégico y un proyecto operativo son su horizonte temporal. Un estratégico usualmente está vinculado a varios años en su ejecución. Un operativo usualmente se ve de una perspectiva anual.
El alcance en uno estratégico toca una amplia gama de actividades en la organización y el operativo tiene un alcance más limitado. El nivel de detalle, en términos generales, uno estratégico, en su formulación tiende a ser más agregado, puesto que se tiene que ir desarrollando toda la estructura de actividades para llevarla a cabo, y un proyecto operativo, dado que su alcance es más limitado, tiende a estar más concreto en cuanto a lo que se espera conseguir o llevar a cabo. Existen otros criterios que les pongo aquí. Hay algunos criterios de selección de proyectos que pueden tener relación con temas financieros, proyectos que impacten margen de ganancia, que impacten venta, que impacten inventarios. Pueden haber tipologías relacionadas con las duraciones o costos de los proyectos, como este que está aquí. Si el nivel de inversión es de menos de 100.000, menos de 500.000, menos de 1.000.000 o más de 1.000.000. Pueden haber tipologías de proyectos relacionadas con que si contribuyen a la estrategia e imagen de la empresa. Pueden haber globales, pueden haber proyectos locales o proyectos organizacionales, como relacionados con mejoras de proceso, con satisfacción al cliente, y también incluso podrían haber proyectos cuya tipología está por departamento, por área. Entonces pueden haber proyectos financieros, proyectos tecnológicos, proyectos de manufactura. La tipología de los proyectos va a depender mucho de las características de las organizaciones en las que ustedes trabajen. Ninguna categoría es mala. Aquí tal vez la clave es que una categoría debería tener los criterios claramente establecidos para que la gente sepa de qué tipo de proyectos se está hablando. Otro aspecto importante tiene que ver con la selección del personal. En vista de que existen muchos tipos de proyectos, estos indicadores deberían de ser trazados o deberían de estar estandarizados en la organización para que todos los colaboradores sepan cuáles son la cantidad de miembros que existen por tipos de proyectos, cómo es la gobernanza, cómo es la selección del líder o administrador del proyecto y cuáles son los canales de comunicación que se van a utilizar para dar a conocer a los potenciales interesados en participar en equipos que existe la posibilidad de trabajar en un equipo de proyecto. Y otra vez, se deben de evitar en la medida de lo posible juicios antojadizos y arbitrarios en la selección, no solamente de los miembros de los equipos, sino además en los líderes o administradores de proyectos, de tal forma que si tenemos continuamente un administrador de proyectos que siempre queda en todos los proyectos, eso va a limitar el interés de los diferentes miembros de equipos para aspirar en un futuro cercano a ser administrador, puesto que podrían haber criterios arbitrarios en la selección. Aquí también se tiene que definir si la participación en los proyectos es voluntaria. Dice que para lo cual entonces se van a tener que establecer perfiles y canales por medio de los cuales se comunique a los interesados cómo puede participar, o por el contrario la determinación de la participación es obligatoria en función o a partir de las funciones que esa persona lleva a cabo, como en las organizaciones que existe un departamento de proyectos. Entonces las personas que trabajan ahí generalmente están asociadas a diferentes tipos de proyectos. Algunos aspectos que se deberían de valorar: la formación profesional, la experiencia, así como el tema de habilidades blandas. Y también se dice que los miembros deben de ser evaluados durante y al final del proyecto como un ejercicio de generación de valor y de personal. Algunos aspectos positivos, dice, factores que afectan la productividad de los miembros de equipo. Tenemos una lista de factores positivos o negativos: buena relación, motivación, apoyo a la gerencia, intercambio de conocimientos, el sentido de pertenencia, retos, formas diferentes de hacer las cosas, el sentimiento de logro, que siempre es muy importante, y también descubrir nuevas habilidades. Y dentro de los aspectos negativos que afectan a la productividad de los miembros del equipo, a veces tenemos el cumplimiento del tiempo, a veces no hay claridad en los alcances, hay incertidumbre en la gobernanza, no hay reglas claras, se da falta de compromiso de los miembros, hay cargas excesivas de trabajo, hay opacidad en las funciones, a veces hay pérdida de sentido de las prioridades y también hay pérdida de sentido de pertenencia a los miembros del equipo. Hay una adecuada selección de habilidades personales y también hay todo un tema de resistencia al cambio.
Estos son aspectos importantes que deberíamos de considerar cuando estamos desarrollando una metodología para evaluación de ideas de proyectos y también para evaluar la determinación de cuáles son los miembros que van a participar en los equipos.